Ezequiel 33 dice, vino a mí palabra del Eterno, diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga la espada sobre la tierra, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre ellos y lo pone por atalaya, y él, divisando la espada que avanza sobre la tierra, da alarma al pueblo a toque de trompeta. En hebreo dice shofar, ¿verdad? Y ahí la palabra para trompeta es esa. Cualquiera que al oír el toque de la trompeta no se aperciba, será responsable de su propia sangre cuando la espada llegue y lo traspasa. Pero, un gran pero si el atalaya divisa la espada que avanza y no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe, y llega la espada y traspasa a alguno de ellos, éste será tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, el que muere siempre es responsable, pero también el atalaya tiene responsabilidad, ¿verdad? Y dice, asimismo es contigo, hijo de hombre. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parto. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le adviertes de ello, para que se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío para que se aparte su mal camino, y él no se aparte su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás liberado tu alma. Por consiguiente, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habláis diciendo, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, y en ellos estamos desfalleciendo. ¿Cómo pues viviremos? Qué curiosa esa frase. Esta es la voz de alguien que sabe que ha pecado, sabe que está siendo castigado, pero ha perdido esperanza. Él piensa, yo hice esto, y hoy me ha venido este mal, y en él voy a desfallecer, ya no hay esperanza. Ya estuvo. El destino es inexorable. Así es en muchas religiones y en la antigüedad también. Hay culturas, hay los sociólogos y también el rabino Jonathan Sacks habla de dos tipos de cultura, la shame-based cultures y los guilt-based cultures, culturas basadas en vergüenza y culturas basadas en culpa, que son bien distintas. Una cultura que se basa en vergüenza es una cultura que si alguien comete una falta terrible, trae vergüenza, trae deshonra a él y a toda su familia. Y en esas culturas el suicidio es y era muy común, porque la vergüenza es inseparable del ser humano. O sea, hiciste algo, traes deshonra eterna. No hay nada que puedas hacer para pagar por esa deshonra. En Japón hay un poquito de esto todavía. La cultura japonesa, hay muchos suicidios en Japón. Se matan mucho. Tienen cosas muy buenas los japoneses. Estaba, en este momento tengo una visita de un cliente en mi trabajo. Ella es filipina y ella fue a Japón, primera vez en Japón. Y me dice que ha sido el lugar más fascinante que ha visitado. Me habló de una leche famosa, se llama Hokkaido, y es una leche de unas vacas que hasta les ponen música para que se relajen.
la vaca. Y la leche hacen un sorbete de esa leche. Y me dice, yo cuando fui, mi hermano me dijo, probá este sorbete es el más espectacular. Ella vive en Estados Unidos, ha andado en cuántos estados de Estados Unidos. Un sorbete es un sorbete. Cuando lo probé, no, hombre, no podía dejar de comerme ese sorbete. Es una leche tan especial, es bien cara. Y me dice, los japoneses son una cultura increíble. Mira, los baños, me dice. En Japón, vos puedes ir a cualquier baño, no importa, al de la terminal de Oriente, si es que hay, al de un centro comercial, a cualquiera que haya. El baño en la esquina, en la última chifurnia, como decían las viejitas. Ese baño estaba, me dice, pero brillaba. Y para sacar el papel es electrónico. Y te dice, si querés papel a temperatura ambiente, papel que salga calientito, papel que salga helado. Y si querés privacidad en tu baño, cada baño tiene para poner música, para que no se oiga nada de lo que pasa en el baño. Yo dije, en mi vida he oído eso, en ningún país, ¿en qué país del mundo hay eso? No, hombre, me dice, el metro de Tokio. Oh, es que, mira, me dice, en Tokio no hay una basura. Es más, no hay basureros en Tokio. Digo, ¿cómo que no hay basureros? No hay basureros. No hay basureros, no existen los basureros. ¿Y qué hace la gente? Va guardando toda la basura en tu bolsón. Cada uno sale en su bolsón. Cuando uno sale a la calle, va con el bolsón y una bolsa de basura. Entonces yo voy, digamos, yo compro algo compro esa botella de agua. No hay basureros. Todo el país no hay basureros. Entonces yo la meto en la bolsa y la voy a botar en el basurero de mi casa, porque en la calle no hay. No hay una basura. No hay. No existe. Una cultura tan increíble. Pero una de las cosas no tan buenas de la cultura japonesa, basada en las religiones chinas, es la cultura basada en la vergüenza. Una vez deshonras a tu familia, esa deshonra estará contigo para siempre. Es como una mancha, no se quita. No se puede librar nadie de esa mancha. Una vez hiciste algo, estás condenado forever. Ya. Similar había muchos fariseos en el tiempo de Yeshua que tenían esta filosofía. Para ellos ver a Yeshua comiendo con publicanos era, ¿qué hace con esta gentuza? Con esta gente. De hecho, el reclamo que hacían Lucas capítulo 15 era, este es un hombre que, fíjense, esto era lo que la gente criticaba del maestro. Cuando lo tengan me dicen amén. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a pecadores y come con ellos. Fíjense, esa era la queja. Este recibió. Fíjense, una vez un pastor dijo algo muy curioso que a mí me impactó un poco. Yo me acuerdo que en varias etapas de mi vida fui muy duro en algunas cosas. Muy duro, demasiado duro. Y el Eterno me fue moldeando para saber en qué tenía que ser muy firme, en qué. Y todavía estoy aprendiendo. No digo que ya lo sé todo. Pero este pastor dijo una vez, los pecadores quieren acercarse a ti. Porque al Mesías se acercaban. Lo buscaban. Así dice, ¿verdad? Dice, todos los publicanos y los pecadores, ¿qué dice el verso 1? Se acercaban para ver. ¿Les daba curiosidad? Y para los fariseos, no. Ellos estaban más allá de la redención. Escuché hay una iglesia de los apóstoles y profetas, nos dijo Job, mi buen amigo Job, y parece que ahí, si cometes una falta, te expulsan de por vida.
salud. Claro. Adiós. Estás condenado eternamente. Se basan en un versículo de Hebreos. Por tanto, si Hebreos 10:29, por tanto, si alguien ya teniendo el conocimiento de la verdad pecare, no queda más sacrificio para él, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces le dicen, vaya, usted ya se tuturró, nos vemos, váyase, queda expulsado, el exilio perenne. Y yo entiendo, y ahora el otro extremo está feo también. Ese es un extremo. El otro está peor. El otro es el extremo de Toby, ¿verdad? No, hombre, traiga al amante, no me preocupe, decía. Aquí traiga al amante, aquí venga el cunte. Así, sí, no. Los dos extremos. Yeshua recibía a los pecadores y los animaba a arrepentirse. Y esa es la palabra que los rabinos y la tradición judía relaciona mucho con Yom Teruah, con el shofar. Arrepentimiento. ¿Cómo se dice arrepentimiento en hebreo? Teshuvah, volver. Y Yeshua les contó una parábola. ¿Qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros y regresando a casa reúne a los amigos y a los vecinos y le dice, alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Todos sabemos esa parábola. Y el maestro está basando esa parábola en Ezequiel 33. Porque a esas personas que estaban sin esperanza, Ezequiel dice lo siguiente, 33:11. Dice, diles, vivo yo, dice el Eterno, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Hashem no se complace en la muerte del impío. Y tú, oh hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebele, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se vuelva de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que peque. Cuando yo diga al justo, ciertamente vivirás, y él, confiado en su justicia, llegue a hacer iniquidad, ninguna de sus justicias serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se vuelve de su pecado, y hace según el derecho y la justicia, y el impío restituye la prenda, devuelve lo robado, camina en los estatutos de vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguno de los pecados que había cometido se le recordará. Hizo según el derecho y la justicia. Ciertamente vivirá. Entonces dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el proceder de Hashem. No es recto, fíjense, eso es lo que iba a decir el pueblo. No es recto. No es recto eso. ¿Por qué? Porque todo tan fácil así. Todo se arregla con decir, sí me arrepiento. Eso es lo que el pueblo decía, no es recto. Ahora, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es hacer lo que hacían las culturas. Una vez usted caiga, nos vemos, adiós. Está perdido eternamente, no quiero saber nada de usted. Como decía Eugenio Calderón, pongámosle cartel de ¿qué decía? De liquidado, ya. Está. Y Ezequiel dice, el que no es recto es el camino de ellos. Si el justo se aparte de su justicia y hace iniquidad, morirá por ellos. Y el impío se aparte de su impiedad y actúa según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Sin embargo, decís, no es recto el proceder de Adonai. Oh casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno conforme a sus caminos. Entonces vemos cómo el Eterno relaciona la voz del shofar con la voz de la palabra del Eterno y la voz del arrepentimiento. Los rabinos dicen, grande es el poder del arrepentimiento. Hay un midrash que, creo que es el midrash Yalkut Shemoni, no, es Pesita Rabati. Y empiezan a decir, grande es el poder del arrepentimiento.
Y es un recorrido por las grandes figuras que se arrepintieron. Y, por ejemplo, Rahab era ramera. Y llegó su arrepentimiento, le concedió ser ancestra del Mesías. Judá cometió un pecado terrible con su nuera. Es el ancestro del Mesías. Ruth fue con su arrepentimiento puesta como ancestra del rey David. El rey David, por su arrepentimiento de la unión que tuvo con Betsabé, algo increíble, de esa unión, de todos los hijos, fue Salomón el que construyó el templo y el ancestro. Es curioso, David tenía varios hijos y el ancestro del Mesías es Salomón, que viene de la ex mujer de Urías. Yo a veces me preguntaba por qué. Eso parece alcahuetear. Acab se arrepintió y el Eterno se volvió de su ira. Y dijo, ay, miren, le dice Elías, Acab se ha arrepentido. Mira, ya no voy a traer el mal en sus días. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Es uno de los pasajes del gran poder del arrepentimiento. El arrepentimiento sincero. Segundo libro de Reyes. No es es primer libro de Reyes. Capítulo 21, 17. Me acuerdo un día que el pastor Toby predicó de este verso y dijo que era un verso que le daba a entender, ya ustedes saben cómo predicaba él. Él decía, este capítulo muestra que Dios es un papá alcahueto. Y oí eso y me ofendió. Pues yo decía, no, Dios no es un papá alcahueto. No lo es. Pero sí es un padre tierno, que es distinto, ¿verdad? Primer libro de Reyes 21, 17 dice, la palabra del Eterno llegó a Elías Tisbita diciendo, levántate, sal al encuentro de Acab, rey de Israel que está en Samaria, y aquí está en el viñedo de Nabot, a donde bajó para tomar posesión de él. Acab y Jezabel acaban de matar a un hombre, a Nabot, para apoderarse de la viña. Levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel. 19. Y le hablarás diciendo, así dice el Eterno, has asesinado y también tomas posesión. O sea, dos pecados graves, asesinato y robo. Y le hablarás diciendo, así dice el Eterno, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Eso sí es un juicio bien horrible. Noten que es una palabra del Eterno, no es opinión de Elías. Dice, así dice el Eterno. O sea, hay un decreto. ¿Han oído cuando en las oraciones de Yom Kippur y de Yom Teruah hablamos de decretos duros y nefastos? Este es un decreto duro, porque es un decreto del tribunal del cielo que dice, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán su sangre. Y Acab dijo Elías, me has hallado, enemigo mío, y él respondió, te he hallado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Eterno. He aquí yo traigo el mal sobre ti, y te barreré por completo, y destruiré de acá a todo varón, tanto al siervo como al que esté libre en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam ben Nabat, y como la casa de Baasa ben Ahías, por la provocación con que me has provocado y has hecho pecar a Israel. Y también de Jezabel habla el Eterno diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que muera de Acab en la ciudad, lo comerán los perros. Al que muera en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Y luego el escritor de Reyes, que la mayoría de eruditos piensa que es Jeremías, vean lo que dice, hay un paréntesis ahí. Bueno, en la versión textual está el paréntesis. En la Reina Valera no hay un paréntesis ahí, ¿verdad? ¿O sí hay un paréntesis? Bien. Hay un paréntesis. Jeremías dice pausa, time out.
Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendió para hacer el mal ante los ojos del Eterno, incitado por su mujer Jezabel, y procedió abominablemente a seguir tras los ídolos, conforme a todo lo que hacía el amorreo, al cual el Eterno había desposeído delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, fíjense, yo no creo no equivocarme, pero solamente de un rey se dice se vendió a hacer lo malo, Acab. Acab es el peor rey de Israel. De hecho, la ruina de Israel es por él, de la casa de su padre, Omri. Y dice que fue lo peor incitado por su mujer Jezabel. Pero miren lo que pasa el verso 26. Ahora, hay una oración que hacemos entre los días de Yom Teruah y Yom Kippur, Avinu Malkenu. Y son dos palabras que captan este balance. ¿Qué significa Avinu Malkenu? Padre nuestro, Rey nuestro. Padre habla de su faceta de compasión, del atributo de misericordia y bondad. Rey habla de justicia, de juicio. Y Él es las dos cosas. Y en los versículos que hemos visto, vemos juicio del Eterno. Juicios bien feos. ¿Qué le va a pasar a Acab? Dice Elías. Los perros lamerán la sangre de Acab. Y le va a ir mal. Va a traer el mal sobre Samaria en los días de Acab. Miren el verso 26. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo y ayunó. Y se acostó con el cilicio y anduvo abatido. Y la palabra del Eterno, fíjense, Acab se arrepiente. Y no es un arrepentimiento fingido, hay frutos de arrepentimiento. Y dice, y la palabra del Eterno llegó a Elías Tisbita diciendo, fíjense, aquí viene la muestra de la ternura del Eterno. ¿Has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Yo me imagino lo que hubiera, así como era Elías, que quería que descendiera fuego sobre todos los malos, yo me imagino cómo debió haber sido esa cena. Porque Elías sale. Y Elías ha pasado pidiéndole al Eterno que haga juicio sobre Acab. Y viene la palabra, Elías, ve a Acab y dile, ahí donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí lamerán tus perros, los perros la sangre. Y voy a traer el mal, te barreré, el que de la casa de Acab muera, todos. Y Elías dice, al fin lo va a juzgar el Eterno. Y va, y bla, 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 bla. Y le da profecías de juicio, que son del Eterno. No eran su corazón, son palabras del Eterno. Y va, y Elías va llegando a la casa, se toma una limonada, o un mate, o un capuchino, y está tomando el capuchino, y viene palabra del Eterno. Y le dice, ¿has visto cómo se ha humillado Acab? Y Elías, ¿ah? Espérate. Ajá, ¿y? Estamos hablando de Acab. ¿Te acuerdas quién es Acab? ¿Viste Vení, te voy a leer. Mirá lo que dice Jeremías aquí. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendió para hacer el mal. Ajá. Yo si hubiera sido Elías, recuerden, vean a Elías a la luz de Jonás también, ¿perdón? Jonás dice, o sea que con 3 días de ayuno y con llorar y aguantar hambre un rato, ya los asirios van a borrar todo lo que hicieron. Ya no vas a destruir a Nínive. Así de fácil. ¿Se acuerdan lo que eran los asirios? Los asirios desollaban a la gente que conquistaban. Esos son los diablos esos. Los asirios venían, le arrancaban la piel a la gente, la pegaban en los muros como trofeo. Le sacaban los ojos a sus víctimas metiéndole una cuchilla aquí y quitándole el nervio óptico y el ojo caía así. Los asirios eran el imperio del terror
y no lo escondían, se jactaban. Hay inscripciones de asirios, después de que se recuperó Nínive, ahí tenemos inscripciones de Salmanasar, de Sanaquerib, también de Sargón, y ellos se jactan, ellos ponen en las paredes, y entonces marché contra Jehu. Hay de hecho un mural de, si mal no recuerdo, Tiglat-Pileser, donde está Jehu postrado delante de él. Sale Jehu así. Y dice el rey asirio, y entonces Jehu vino y se postró delante de mí. Y luego fui contra Samaria. Y luego fui contra Egipto. Y relatan las barbaridades. Y entonces les quité la piel, los desollé conforme a mi poder. Así eran ahí. Y viene el Eterno y le dice a Jonás, ve a Nínive a predicar. Y Jonás dice, no voy porque vos haces trampa. Yo sé que haces trampa vos. Porque yo voy a ir, voy a quedar de payaso, voy a quedar con mi narizota roja, voy a llegar, van a destruir Nínive en 40 días. De ahí se van a arrepentir y vos vas a decir, ay, se arrepintieron los ninivitas, mis niños. Entonces los vas a perdonar. Eso es lo que le da bronca a Jonás. Y porque piensa el arrepentimiento desde el punto de vista de la víctima, en un mundo sin, piénsenlo así, en un mundo sin el sacrificio de Yeshua, el arrepentimiento, el que es víctima, se siente como una trampita, ¿sí o no? Por ejemplo, supongan que la mujer de Nabot oye esto, dice, lindo, y ahora que Acab se humilló, ya con eso va a resucitar mi marido. No, ¿verdad? ¿O qué tal los papás, la familia de Urías? Escribió el Salmo 51 David, está arrepentido, lindo él. ¿Y quién me devuelve a la vida a Urías? Entonces, por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de la estricta justicia, el arrepentimiento no tiene sentido. Porque el apóstol Ricardo Arjona dice, rezando 2 padres nuestros, o 10 padres, no más. Rezando 2 padres nuestros, el asesino no revive su muerte. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cierto? ¿Es cierto eso? Nabot no resucitó. Cuando David escribe el Salmo 51, no es que el adulterio se deshizo y Urías volvió a la vida, y no pasó nada, hay un daño, claro que hay un daño. Hay un daño y hay que pagarlo. Entonces, en un mundo sin el sacrificio de Yeshua, el arrepentimiento es absurdo. El perdón es absurdo. ¿Por qué habría de perdonar? Me mataste sería la ley de la mafia, ¿verdad? Esa es Italia. Eso es la Sicilia. Lo primero es la familia. Tu ti metti con la mia famiglia, io ti ammazzo tutta la tua. Va a decir alguien, la suya por si acaso, hermano. Entonces, te metes con mi familia, yo te mato toda la tuya. Así es la ley de la mafia, ¿verdad? Se metieron con mi familia, yo me meto con ellos. ¿Está del todo mal eso? No del todo mal. Porque en un sentido nosotros tenemos esa sed de justicia y de venganza dada por el Eterno. Fue el Eterno el que puso, como somos creados a imagen y semejanza, el Eterno ha puesto en nosotros el sentido de indignación cuando hay algo. Por ejemplo, cuando yo vi la foto de la pobre ucraniana que había matado el tipo yo en serio, yo tenía ganas de irme a echarlo, tirarle fuego a ese tipo, de tirarle gasolina. Pobre niña, no, es que mira, hermano, yo hasta lloraba viendo a la pobre ucraniana. Los que no sé si han visto todos la foto, qué terrible, qué tragedia. La pobre ucraniana indefensa así, y un enfermo mental le cortó la yugular. Ella todavía tiene como 20 segundos de darse cuenta, me mataron, Dios mío, lo hace así, se hace así, y ella sabe que le quedan segundos de vida. Todo porque tuvo la mala suerte de sentarse
adelante de un loco. Si ella se hubiera sentado en otro lugar, ahí hubiera estado. Ella se sienta en el otro asiento, estuviera vivo hoy. ¿Y saben qué? Se paraba como, creo que le quedaban como 4 paradas al metro. O sea, ella estuvo a 5 o 10 minutos de bajarse de su metro. Entonces, el Eterno ha puesto la sed de justicia en los hijos de los hombres. Hasta cierto punto es algo que viene de Él. Pero también Él ha puesto el otro lado, porque Él es tardo para la ira y ¿qué? Grande en bondad. Y entonces, Elías no quiere, Elías, ¿cómo se quedó Elías? Yo me pongo a pensar en... Y el Eterno le dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que el mal sobre su casa lo traeré en los días de su vida. Si yo hubiera sido Elías, ¿cómo me siento? Yo hubiera dicho, de payaso quedé. Voy donde el loco le digo, y literalmente en Elías se cumple. Yo le dije hasta de lo que se va a morir, literalmente. Le digo hasta quién le iba a lamer la sangre. Los chuchos te van a lamer la sangre, le digo. Y hoy queda de payaso, porque vos lo vas a perdonar. Entonces, desde el punto de vista de la estricta justicia, el arrepentimiento no enmienda nada. Ahora, hay cosas que se pueden enmendar, claro. Por ejemplo, yo le robo $100 y luego entro en recapacito. Yo digo, no, ¿y por qué le robé? Y voy y devuelvo los $100. Y según la Torá, la pena, porque hay una pena que hay que pagar, yo tenía que devolver no $100, sino $200. Tenía que devolver el doble. Pues yo robo $100 y me cachan, devuelvo $200. Para asegurarse de que el crimen no paga. La gente lo iba a pensar porque decían, si robo y me cachan, no solamente voy a tener $100 menos, voy a tener $200 de menos. Los 100 que me robé y los otros sí. Pero eso se puede enmendar. Pero ¿qué tal el asesinato? ¿Qué tal el adulterio? ¿Qué tal la idolatría? Hay cosas que no pueden deshacerse, ¿verdad? No se pueden echar para atrás. Ya sucedieron. Entonces el arrepentimiento ahí, la víctima podría decir, y así de fácil. Tan fácil que fuera eso. Bueno, desde el punto de vista de la estricta justicia. Ahora, piensen conmigo, ¿cuál es la otra opción? La otra opción sería de que Hashem fuera estricta justicia. Gente que peca, eliminada. Y recuerden, delante del Eterno, un solo pecado basta para sacarnos de la gloria de Dios. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Un solo pecado. Adán y Eva, ¿cuántos pecados cometieron? 1, no 2, no 4, no 1000, 1. Entonces supongan que Hashem nos tomara la palabra y le dijera, el arrepentimiento no sirve porque es trampa para la víctima. Viene alguien, hace algo terrible, que luego dice, me arrepentí. Y supongan que fuera cierto, supongan el guardia nazi que le pide perdón a Corrie ten Boom, ya con arrepentirle, trajo de los muertos a Betsy, a la hermana de Corrie ten Boom. No, Betsy sigue muerta. Entonces Corrie ten Boom puede decir, de hecho lo dice, si ustedes leen el libro de Corrie ten Boom, The Hiding Place, él dice, cuando el guardia nazi me da la mano, yo decía, con un apretón de manos vamos a olvidar todo lo que le pasó a Betsy. Ahora, si eso no es así, entonces la otra opción sería, el Eterno va a ser pura justicia. No hay misericordia, no hay compasión. ¿Cuántos quedamos vivos? Ninguno. Ese es el problema. Como dijo un predicador, pero si vos también tenés tu historia. Ese sería el problema.
Porque si el Eterno es pura justicia, sus ojos son tan puros que no pueden verla, mandó. Ah, pero yo nunca he cometido ese pecado que cometió esa persona. Baruch Hashem, qué bueno. Es una gran bendición. Siéntase alegre. Porque el mayor daño que causa una persona que peca es contra sí mismo. Sócrates decía eso una y otra vez y todo el mundo le decía, estás loco. Si yo vengo y mato a alguien, el mayor daño se lo hago a él, a la persona que maté, no a mí. Y en un sentido es cierto, en otro sentido no. Esa persona degrada su alma. Si una persona adultera, dice, llevará una llaga deshonrosa, la gente se acordará de eso por el resto de su vida. Así es con David. Por más que se arrepintió, mi tío Julio, lo único que sabía David es, ese fue el que le quitó la mujer a Urías. Nunca había leído la Biblia él. Eso sabía. Y obviamente hay consecuencias. Pero, Baruch Hashem, si usted no ha cometido eso, bendito es el Eterno. Bendito es el Eterno. Qué bueno. Que nunca ha asesinado a alguien. Qué bueno. Porque la persona que hace eso degrada su alma. ¿Por qué creen que tantos asesinos llegan a tener su vida fea? Para matar a alguien, primero se tiene que quitarle el valor a esa persona. Ahora, la persona que mata a alguien, basado en que tiene dos opciones. O cree que la persona que mató es valiosa, o cree que no es valiosa. Si cree que es valiosa, vivirá atormentado por su conciencia. Si cree que no es valiosa, tiene que convencerse de que los seres humanos en general no son valiosos. Ahora, él también es un ser humano, así que él también tiene que convencerse que él no es valioso. Entonces, el precio de matar es desvalorizarse él mismo. Y cada vez más su vida perderá sentido, tiene falta de propósito, su conciencia le grita. Dostoyevsky hace un excelente trabajo en Crimen y Castigo, llevándonos a la mente de un asesino, Raskolnikov. Y antes del asesinato él es de una manera, y cuando hace el asesinato, Dostoyevsky nos lleva a descubrir la furia de la conciencia. Cómo Raskolnikov, a pesar de que nadie lo ha capturado, nadie sabe que él es el asesino, pero él nos lleva a ver cómo Raskolnikov vive un infierno. Por ejemplo, cada vez que Raskolnikov va y hay dos personas que están hablando entre sí, él tiene nervios y dice, ¿y será que están hablando de mí? ¿Será que son testigos que me vieron? ¿Será que me han reconocido? Luego, cada vez que ve un policía, la sangre se le acelera. Cada vez que pasa por la casa de la mujer que mató, y son 24 horas al día de constante infierno de su conciencia. Hashem se ha encargado de poner el profeta universal en el corazón humano, la conciencia. No puedes escapar de él. Y si tratas de escapar, regresa con más furia. Y entonces Hashem, para guiar a su mundo, y según su naturaleza, le ha dado un gran poder al arrepentimiento. ¿Vemos este verso? Acab se arrepiente de un pecado horrible, horrendo, asesinato y robo. Y Hashem lo perdona. Y es la misma historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, Lucas 15, no vamos a leerla todo. Quiero empezar en el 17, Lucas 15, 17. Es cuando el hijo pródigo, volviendo en sí, qué bonita esa frase. Ahí es donde empieza todo. Volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre,
y estando él aún distante, su padre lo vio, y corriendo enternecido. Vean esa palabra, qué bonita esa palabra. Enternecido. ¿Se acuerdan que yo dije, Hashem no es alcahueto, pero sí es tierno? Y se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. A mí me llama la atención que todas las acciones que se mencionan, a partir de donde se menciona la palabra padre, todas son hechas por el papá. ¿Vieron eso? Su padre lo vio, corrió, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. El padre hace todo aquí. Lo único que hace el hijo pródigo, y pródigo, ¿qué significa pródigo? Pródigo significa Gastón. No sé si sabían eso. Pródigo no es una buena palabra. ¿Cuántos sabían eso? Prodigalidad, ¿saben qué es? Es un vicio. No es una buena palabra. La gente dice el hijo pródigo, piensa que la palabra pródigo es sinónimo del el hijo penitente, ¿verdad? No. Pródigo es despilfarrador. Por eso dice se dice pródigo porque la traducción antigua decía el verso 13, ahí malgastó su hacienda y vivió pródigamente. O sea, gastando todo el dinero, se gastó todo. Prodigalidad es un vicio de malgastar el dinero. Y el hijo pródigo vuelve y es el padre el que lo abraza. Y él solo avanzó un poquito y el padre sale a recibirlo. Ahora, el hijo pródigo todavía huele a cerdo. El hijo pródigo todavía tiene varias cosas malas. Según algunos de los fariseos, lo que el papá tuvo que haber hecho es quedarse ahí y decirle, hasta que te quites el tufo acuche, podés venir. Mientras tanto, ni vengas. No te quiero ver aquí. No nos juntamos con chusma aquí, en mi casa. Aquí somos solo gente bien. No. Somos un hospital que solo admite gente sana. Imagínense un hospital que pusiera un letrero que dijera, solo gente sana. No queremos enfermos. Entonces, claro, en la congregación del Mesías, nuestras puertas deben estar abiertas a pecador que se quiera arrepentir y enmendar su vida. Y hacer lo correcto según su caso. Hay cosas que aplica para cada arrepentimiento. ¿Qué hacer? Y dice el padre, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, saquen el mejor vestido y vestidlo. Ponedle una higa en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y estaba perdido y fue hallado y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo. Y como a regresar oyó música y danza, ahora estaba en el campo. Fíjense qué curioso. El hijo mayor no estaba en la casa, estaba en el campo. Trabajando para su papá, lo cual está bien. No hay nada de mal, está muy bien. Y cuando regresó oyó música y danza y se acercó a la casa. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y entonces le dijo, tu hermano se ha presentado, tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y se enojó y no quería entrar. Saliendo entonces su padre le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo, he aquí tantos años te sirvo. Fíjense lo que enfatiza el hijo mayor, su servicio, su trabajo. Para él, su papá, la relación con su papá es una relación no afectiva, sino laboral. Él está en el campo, no en la casa. Está ocupado y uno puede hacer muchas cosas para Dios sin Dios. Y jamás quebranté un mandato tuyo. Aquí está él, aquí está. Nos parece injusto. ¡Qué galán! El drogo, ¿se acuerdan cuando les comenté de la ex mujer de OnlyFans que se convirtió? ¡Qué galán! Después de que pecoreó todo, viene, yo me arrepiento y ya listo. Y yo, que me he guardado para mi esposo, así nomás. Ahora eso se oye raro, yo lo oigo raro. Pareciera como que hubiera una cierta envidia de esta persona, así como que,
Ay, que gala no hubiera sido mejor, me hubiera ido al mundo yo también y vuelvo igual que me hacer. Es algo así, como que le envidian el mal camino. Ahora, una persona madura no quiere pecar por el hecho no de que pueda pecar y luego volverse a arrepentir, sino por no defraudar a papá. Nunca. Eso es algo que... Y él dice, yo nunca quebranté un mandato tuyo. No es justo. No es justo como que como que el hijo mayor quisiera que haya una diferencia de amor. O sea, a mí me tenés que amar más porque nunca he quebrantado un mandato tuyo. Ese tiene que ser un hijo de segunda, no, de tercera clase. Es más, él no le dice mi hermano. Vean el verso 30, dice, pero cuando regresó este hijo tuyo, noten, él no dice hermano. De su boca no sale cuando regresó mi hermano. No, no, no. Según él, es como que él dijera, él y yo no estamos en la misma liga, ¿verdad? Él está en la tercera división. Yo estoy en puestos de Champions. Yo estoy ahí en los primeros 3 lugares. Este hijo tuyo, fíjense, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Yo me pregunto si él envidiaba haber ido con las prostitutas. Me parece resentido por eso. Igual que cuando yo iba, en la iglesia donde yo empecé a congregarme, me acuerdo que nosotros, que no habíamos nacido en una cuna de creyentes, dábamos nuestro testimonio. Y había gente ahí que la vida la había revolcado. A mí no mucho, porque me convertí a los 17 años, pero también tenía muchas cosas de mi pasado, de joven rebelde y todo eso. Y todos los pecados de juventud y todo. Y ella no. Ella había crecido en cuna cristiana, evangélico. Y un día nos confesó algo que yo me quedé... Dice, ay, no, es que miren, bichos, nos dijo. Ay, a mí me hubiera gustado ser así como ustedes, haber estado perdido en el mundo y luego arrepentirme, pero yo no tengo un testimonio así como ustedes, bien bonito, porque yo nací en un lugar de creyentes. Y yo me le quedé viendo. Porque ella oía que llegaban los monos y decía que andaban discotequeando, que tenían 4 mujeres y que estaban perdidas en las drogas. Entonces yo llegué a pensar, o sea, esta mujer lo que en realidad está diciendo es, yo en lo profundo de mi corazón, yo ansiara haber cometido los pecados que ustedes cometieron. Y como ya vi que se pueden cometer esos pecados y luego arrepentirse, me pongo a pensar que en realidad yo salí perdiendo. Piénsenlo bien, eso es lo que nos estaba diciendo. Pues sí, si al final del día los dos vamos a ser creyentes, pero ustedes se dieron gusto y yo no, eso es lo que nos estaba diciendo, ¿sí o no? Eso era. Entonces el hijo mayor le parece injusto esto. Este anduvo allá con las prostitutas, más que bien bonitas esas prostitutas, y yo no. Es el hijo mayor. Ya vi, está bravo él. Y el papá le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Fíjense, una gran diferencia del corazón. Él dice, papá, he aquí tantos años que te sirvo. Lo que él enfatiza es su servicio. Lo que el papá no le dice, hijo, tú siempre me sirves. No dice eso. Hijo que dice, tú siempre estás conmigo. Lo más importante es estar cerca del Eterno. No tu servicio a Hashem, sino tu relación con unos. Por eso cuando Yeshua escogió a los discípulos, dice que los escogió para que estuvieran con él y para predicar en ese orden. ¿Qué es lo primero que se menciona? Para que estén con vosotros que habéis estado conmigo en mis pruebas. Y dice, todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo, él no había dicho mi hermano, él había dicho, este tu hijo. Él es tu hermano. Estaba muerto y revivió. Estaba perdido y fue hallado. Grande, dicen los rabinos, es el poder del arrepentimiento. Jeconías era un rey malvado. El profeta Jeremías declaró 3 maldiciones sobre él. Hombre privado de hijos,
nada próspero pasará en sus días. Nadie de sus descendientes se sentará sobre el trono de David. 3 maldiciones. Privado de hijos, hombre cuya no pasará nada próspero, nadie se sentará en el trono de David. Y luego en Babilonia, Jeconías se arrepiente y se humilla. ¿Y saben qué? Por el arrepentimiento, los 3 juicios de Hashem fueron revertidos. Tuvo hijos, no solamente, y fue próspero. En el final de sus días, Nabucodonosor murió y se levantó un rey, el hijo de él, Evil Moradac, y a Jeconías lo sacó y todos los días lo tenía comiendo en la mesa real. O sea que lo sacó de la cárcel y lo puso. Por eso a su hijo le puso Shaltiel, el Dios que libera. Y de él, de ese Shaltiel, nació un nieto que se llamaba Zorobabel. Y Zorobabel fue el que construyó el templo. Y de Zorobabel viene el Mesías. Grandes en poder del arrepentimiento. Manasés aserró al profeta Isaías. Mató a su propio hijo pasándolo por el fuego. ¡Qué maldad más horrible! Y luego él, miren lo que dice segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, verso 33. ¿Se acuerdan de que Acab era el peor de los reyes de Israel? El que viene, es el peor de los reyes de Judá, Manasés. Vean el currículum que se tiraba este caballero. Dice el verso 5, 33:5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Eterno. Hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. O sea, mató a sus hijos. Al fuego. Los ofreció a Moloch. Practicó la magia, la adivinación, la hechicería. Evocó espíritus muertos, practicó el espiritismo. O sea, dígame cuál de las artes ocultas falta aquí. Practicó la magia, la adivinación, la hechicería, evocó espíritus de muertos, practicó el espiritismo. Nada falta. Nada. O sea, si había algo de ocultismo que se podía hacer, ¿cómo es que jugaban antes la martita o la no sé qué decían? ¿La qué? La ouija, todo. Pero había una, la martita o la... ¿Ah? ¿Marquita? Ah, bueno. Todo eso jugó esa amenaza. Todo. El tarot, todo. Pues puso además, fíjense, la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Elohim había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo he acogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y bueno, también mató una cantidad de gente, mató al profeta Isaías. Pero miren lo que dice en el verso 10. Y el Eterno habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos ¿qué? No prestaron atención. ¿Se acuerdan de la atalaya que leíamos, verdad? Por lo cual el Eterno trajo sobre ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales encadenaron con grillos de bronce a Manasés y lo llevaron a Babilonia. ¿Ves? Y estando en tal angustia, quiso aplacar el rostro del Eterno su Dios. Y miren lo que dice: se humilló grandemente delante del Dios de su padre. Grandemente. Y miren lo que dice el verso 13. Oró a él y le suplicó, y él se mostró favorable y oyó su súplica. Y lo hizo volver a Jerusalén a su reina. Y Manasés reconoció que solo el Eterno es Dios. El gran poder del arrepentimiento, de enmendar el camino. Y el shofar es el símbolo de eso. El shofar es el sonido, es un sonido de alerta, de que hay una amenaza que viene y que hay que aprestarse para hacer algo. En el caso militar hay que aprestarse para prepararse para la batalla, huir. En el caso espiritual era aprestarse para enmendar las cosas, arrepentirse de todo corazón, odiar el pecado. Dios tiene un infinito amor por el pecador, pero un infinito odio por el pecado.
Por eso leemos en 1 Corintios 6, 6, 9. Bien bonito el balance. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está claro, ¿verdad? ¿Qué significa que los injustos no heredarán el reino de Dios? Significa lo que dice. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales activos, ni los homosexuales pasivos, en la mejor traducción, malacos, arsenocoites, en griego las dos palabras, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, esta es la voz de la justicia, la voz del juicio. El que practica esto y muere sin arrepentirse, no hereda el reino de Dios. Está cristalino en la Biblia. Y es el mismo mensaje que Pablo da en todo lugar. A los efesios les dice, esto sabéis con certeza, que ningún impuro o avaro tiene parte en el reino de Dios y del Mesías. En Gálatas 5 también él dice eso, manifiestas son las obras de la carne, fornicación, adulterio, hechicerías, orgías, bla, 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 bla. Cosas que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero mire el gran pero, muy bonito este pero, el pero del verso 11. Pero, o y también, y esto eran algunos. O sea, que en Corinto habían ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex homosexuales. Fíjense qué bonito eso, ex. Porque dice Pablo, esto eran algunos de ustedes. Y se habían arrepentido, habían enmendado su camino, para no volver a hacerlo, para ahora vivir en santidad. Ya el fornicario no quería fornicar, el ex adúltero ahora odiaba el adulterio. Y ahora en su nueva relación, nunca más iba a volver a ser infiel. Porque ahora aborrecía su mal camino. El borracho no quería, pero ni oler, ni alcohol 90, ni loción, nada. Porque la verdadera prueba del arrepentimiento es que uno llega a aborrecer el pecado que antes hizo. Porque el temor al eterno, dice el proverbista, es aborrecer el mal, no al malo. Al malo hay que amarlo, pero el mal que destruye y corrompe al malo hay que odiarlo. Aborreciendo lo malo, que dice Romanos, apegándoos a lo bueno, allegándoos a lo bueno. Había ex ladrones, ex avaros, gente que cuando llegó a la comunidad del codo dejaba ciego a todo el mundo y ahora eran generosos, ya no eran avaros. Ex difamadores o estafadores, dice Pablo, esto eran algunos. Pero dice, pero habéis sido lavados. Esa es la gran diferencia entre una cultura basada en la vergüenza y una cultura basada en la culpa. La culpa puede ser lavada por la sangre del Mesías. Y el pueblo judío le dio al mundo el concepto en Yom Kippur de que la mancha del pecado puede ser quitada. No está unida para siempre contigo. Tú puedes mejorar. No tienes por qué, la deshonra no es perenne. Por eso el profeta Isaías dice que los he vestido con ropas de salvación. Es una imagen de quitar la ropa inmunda que simboliza las malas acciones y poner una nueva ropa. Fuiste justificados en el nombre del Señor Yeshua el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Grande es el poder del arrepentimiento. Y todos nosotros necesitamos arrepentirnos siempre. De cualquier pecado, de cualquier cosa que no servimos bien a Dios, o por alejarnos de Él, o por falta de oración. Había un gran hombre que dijo algo que a mí me aterra cuando pienso de que yo no soy un titán de oración como era él. Él decía, yo estoy convencido, creo que fue Leonard Ravenhill,
que el pecado más grande en la vida de un creyente se llama prayerlessness, falta de oración. Es el pecado más grande de un creyente, porque es lo que abre todos los otros pecados del cielo. El Mesías dijo, orad para que no entréis en tentación. Entramos en tentación, ¿por qué? Porque no oramos. ¿Verdad? Eso me pareciera ser la implicación de ser. Oren para que no entren en tentación. Y él decía que la falta de oración abre todas las demás cosas. ¿Cuántos oran todos los días? ¿Cuántos oramos todos los días? Si hoy viniera un ángel y empezara a sacar el corvo y a despescuezar gente que no ha orado, ¿cuántos estuvieran en serios problemas? Si ahorita empezaron a pasar lista, pero con espada en mano de un ángel, gente que no ha orado todos los días, ¿cuántos estarían en problemas? No podemos impactar los mundos espirituales si no oramos, y hay que arrepentirnos de nuestra falta de oración. Hay que arrepentirnos. Todos nosotros. O falta de adoración, falta de alabanza. Solo con eso hay suficiente para que arrepentirnos. Falta de estudio de la palabra. Las dos disciplinas más importantes en la vida de un creyente es orar todos los días y el estudio de la palabra y de otros libros todos los días. O prédicas. No podemos vivir así. La oración es inhalación y el estudio de la palabra es exhalación. Son dos cosas necesarias para siempre mantener oxígeno. Y hoy es el día donde el Eterno nos dice que al oír el shofar hay que comenzar a hacer las mejores obras. Baruch Hashem. Que el Eterno nos conceda un buen corazón que renueve en nosotros un espíritu recto. Amén.